Buenas tardes, mi nombre es Verónica y les voy a hablar sobre las generalidades del bosque de Quercus. Para empezar, este tipo de bosque es también conocido como bosque encinar, ya que está muy relacionado con el bosque de pino-encino. Se encuentra mayormente en las zonas montañosas del territorio y ocupa hasta el 5.5% del total del mismo, principalmente en la Sierra Madre Oriental y en la Sierra Madre Occidental. Básicamente, como se ilustra en el mapa, lo podemos encontrar en todo el territorio nacional excepto en Yucatán y Quintana Roo. Este bosque le debe su nombre a que tiene muchas especies del género Quercus, que son cerca de 200 especies. Otras de las generalidades del bosque de Quercus es que tienen una altitud de 1200 a 1800 metros, una precipitación de 350 milímetros de agua anuales y algunos llegan hasta los 2000 milímetros de agua, que son los que están más cerca del Golfo de México. Su clima puede ser CW, que significa templado subhúmedo, aunque también podemos encontrar CF y CS, que significan templado húmedo y mediterráneo subalpino con verano seco respectivamente. Los suelos pueden ser de distintas clases de roca madre, en las que destacan las ígneas sedimentarias y metamórficas, aunque actualmente la mayoría se usa para la agricultura. Finalmente, su temperatura oscila de entre 10 a 26 grados centígrados anualmente. Para las principales especies de Quercus, estas van a variar dependiendo de la localización del bosque. Por ejemplo, en zonas húmedas del sur como Veracruz o Chiapas, se encuentra Quercus insignis o Quercus strombocarpa. En las zonas semisecas del centro del país, como Tamaulipas, se tiene a Quercus oleoides o a Quercus urbani. Y por último, en las zonas más áridas, como Chihuahua, podemos ver a Quercus chihuahuensis. En las imágenes que se muestran, se pueden apreciar las bellotas de 3 especies diferentes de las 3 diferentes regiones, solo para que observen, por ejemplo, las diferencias entre la morfología de su fruto. Hay bosques donde la vegetación dominante son los Quercus, por ejemplo, el bosque de Quercus obtusata, también llamado encino carrasco, cerca de Cahuacán, Estado de México. Por otro lado, también se encuentran bosques en donde la dominancia de especies de Quercus es compartida junto con otras especies, por ejemplo, el bosque de Quercus affinis o encino manzanillo y Pinus pátula o pino lacio, cerca de Zacualtipán, Hidalgo. Además de los Quercus, en sus bosques se encuentran otras especies vegetales, por ejemplo los sabis, que son los típicos arbolitos de Navidad, los juniperus, donde están los enebros y los cedros, los cupresus, los llamados cipreses, y los pseudotsuga. En cuanto a la fauna, en este tipo de bosque es muy variada, ya que podemos encontrar mamíferos como el lince, el puma, el venado de cola blanca, los mapaches y armadillos. En cuanto a las aves, gran cantidad de pájaros carpinteros como el carpintero mayor o el bellotero. También hay aves rapaces como el águila real o el gavilán de pecho rojo. En los bosques del eje volcánico transversal, las mariposas monarca cumplen su periodo de hibernación entre los estados de México y Michoacán. En el uso de la vegetación, la madera de los Quercus se usa a escala local para la fabricación de postes o muebles, pero su uso principal es como combustible en forma de carbón vegetal. No es muy utilizado de forma industrial debido a sus troncos delgados y su crecimiento lento. También se utiliza como materia prima en artesanías, como rosarios elaborados con los frutos por los zapotecas de Oaxaca, aretes, cuadros, cestos y juguetes elaborados con las bellotas en Cuetzalan, Puebla, coronas y adornos navideños en Xochimilco en la Ciudad de México, collares de bellotas en Tepoztlán, Morelos, y los ornamentos de flores hechos con las agallas en Amecameca en el Estado de México. Además se utiliza como alimento, ya sean las bellotas en forma de harina para tortillas o pasteles, o las bellotas tostadas para consumirse como semillas o en café, o el forraje para el ganado de puerquitos y cabras. En las amenazas, debido a la demanda por el carbón, grandes extensiones de estos bosques han sido consumidos, a pesar de que se han utilizado otro tipo de combustibles. La mitad de los 50 millones de hectáreas de bosques templados que tenía México se han transformado en pastizales, huertos y campos de cultivo. La tala inmoderada ha provocado suelos menos fértiles, y las especies de pino inducidas por el hombre crean bosques que desplazan a los robles y algunas otras especies. Para su conservación, el manejo de los robles es de gran prioridad para la restauración de la biodiversidad, pero debe de contar con aspectos biofísicos a la par de los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Por ejemplo, en Chiapas, la restauración de los
los bosques de Quercus se enfrenta con una serie de elementos que le confiere una extremada complejidad, ya que para el uso sustentable del suelo se deben de lidiar con otras cuestiones, por ejemplo, las demandas de autoconsumo, el comercio y las áreas que se destinarían para la conservación. La conservación de estos bosques es conservar toda la biodiversidad que en ellos se encuentran, como el santuario de las mariposas monarcas en Michoacán. Hola, yo soy Sandra y les voy a hablar sobre las generalidades del bosque tropical caducifolio. Dentro del conjunto de los tipos de vegetación de las zonas de clima caliente de México, encontramos a este tipo de bosque entre el bosque tropical subcaducifolio y el bosque espinoso. Al bosque tropical caducifolio también se le conoce como selva baja caducifolia o bosque tropical deciduo. En este mapa podemos observar la distribución de este tipo de vegetación en México en color anaranjado. Se ubica desde el sur de Sonora y el suroeste de Chihuahua hasta Chiapas y tiene manchones en el sur de Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Veracruz, Querétaro, en el norte de Yucatán y en un cachito de Campeche. Se encuentra entre los 0 y los 1900 metros de altitud, frecuentemente debajo de los 1500 metros. El monto de la precipitación media anual varía entre 300 y 1800 milímetros, aunque es más frecuente entre 600 y 1200 milímetros. Este tipo de bosque tiene dos estaciones bien marcadas, la estación seca y la estación lluviosa, y el número de meses secos consecutivos varía entre 5 a 8 meses. Generalmente la estación seca empieza en diciembre. La vegetación del bosque tropical caducifolio tiene preferencia por suelos someros pedregosos. Las texturas varían desde arcilla a arena, con pH casi siempre ácido, aunque a veces ligeramente alcalino, y son suelos bien drenados y por lo general jóvenes. Y por último, el relieve en el que suelen presentarse estos bosques es diverso, tanto de llanura como montañoso, y se localiza a menudo sobre laderas de cerros. Bien, yo les voy a hablar de la vegetación del bosque tropical caducifolio. ¿Por qué le vamos a llamar caducifolio? Bien, porque de diciembre a mayo va a haber pérdida de hojas por parte de las plantas y de junio a noviembre vamos a recuperar esas hojas porque las condiciones son más favorables, hay más humedad, hay más lluvias y de diciembre a mayo va a haber unas épocas de sequía. Ahora vamos a ver las especies que son más distribuidas, los tan famosos copales sagrados, que son distintas especies del género Bursera que han sido muy utilizadas por las culturas mesoamericanas para rituales religiosos, ya que al quemar su madera o al quemar sus hojas producen olores muy agradables para los seres humanos y han sido utilizados para esos. Vamos a tener las chupandías, que son árboles que van a producir frutos que siguen siendo comercializables al día de hoy por esas zonas y que son muy consumidos. Vamos a tener los tepehuajes, que van a ser leguminosas pertenecientes a la familia Fabaceae, que va a ser esta familia precisamente la que esté mayor distribuida por todas estas zonas. Vamos a ver que los frutos generalmente van a ser secos y ahí tenemos una imagen de algunos frutos. Vamos a tener los bonetes, que van a ser plantas, aquí vemos que ya perdió sus hojitas, van a ser árboles que van a producir frutas que son muy similares a la papaya, que de igual manera son muy consumidas por las zonas alrededor del bosque tropical caducifolio. Vamos a tener los cazahuetes, que son de gran importancia. ¿Por qué? Porque de aquí es donde se obtiene el camote que es una raíz tuberosa, que es muy dulce y muy sabrosa, es de este árbol el que se va a obtener. Vamos a tener los colorines, que van a tener frutos muy rojos y muy llamativos, que han sido utilizados por parte de medicina tradicional para curar dolores y males. Pero recientemente con análisis químicos se ha visto que son muy tóxicos y que además poseen paralizantes musculares. Otra fruta de gran importancia para esto va a ser la guayaba. La guayaba, esa fruta que todos conocemos y que tanto hemos consumido, va a crecer su árbol por estas zonas. Vamos a tener, aparte de árboles, cactáceas que van a presentar suculencia. Vamos a tener a los telechos y a los candelabros. Estas cactáceas van a estar adaptadas para vivir tanto en los climas áridos como en los climas que son más templados, con más lluvias. Recordemos que no todas las cactáceas tienen estas capacidades, hay algunas que si se ponen en condiciones más húmedas llegan a morirse. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve generalmente este bosque tropical caducifolio en las épocas de sequía. Vamos a ver que prácticamente hay mucha color gris, hay mucha pérdida de hojas, hay algunas que las conservan y hay otras que no. Ahí tenemos distintas cactáceas. Vemos aquí otra imagen. Aquí se supone que es una época donde hay más humedad, donde está más distribuida, entonces
seguimos viendo bastante el color gris, no vamos a tener esa gran presencia de pastos, de briofitas, de lechos, no vamos a tener esos tipos de plantas generalmente. ¿Por qué? Porque esas plantas necesitan unos climas más específicos con mayor humedad que simplemente estas zonas no les pueden brindar. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos cactáceas y árboles y arbustos. Casi no va a haber plantas herbáceas porque requieren una mayor cantidad de agua y tampoco vamos a encontrar los grandes árboles que se encuentran en otras zonas. Respecto a la fauna del bosque tropical caducifolio en México, tenemos una gran diversidad. Algunos ejemplos de mamíferos son el armadillo, el jaguar, el ocelote, también el brazofuerte y el venado de cola blanca. Algunas aves son la guacamaya verde, el cacique mexicano y el trogón. Algunos representantes de reptiles son la iguana verde, la iguana negra, la serpiente coralillo y el lagarto de Shakira. Todas las especies que están marcadas con rojo es porque se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM 059. En un estudio realizado en el estado de Veracruz, se encontró que para el bosque tropical caducifolio, 65 especies de flora endémica estaban bajo alguna categoría de riesgo. Entre ellas se encontraban árboles, arbustos y hierbas y también el bejuco. Respecto al uso de vegetación de este bosque, encontramos que se usa también para el cultivo de manera extensiva en Yucatán. También un cultivo importante respecto a la economía en Yucatán es el henequén. En estas zonas también se cultiva maíz, frijol, garbanzo, ajonjolí y frutales de clima caliente. También el uso de este suelo es común que lo utilicen para la ganadería. Y localmente se utiliza para la construcción, para artesanías, para muebles y también como combustible. Y esto implica una gran tala de árboles. Y es importante mencionar que de manera natural este tipo de ecosistema sirve para la captura de carbono, para la conservación de la biodiversidad, para la regulación del clima y para el hábitat de las especies. Respecto al estado de conservación, existen áreas naturales protegidas con este tipo de bosque tropical caducifolio en los estados de Jalisco, de Chiapas, también de Morelos y Ciudad de México. Los nombres de estas áreas naturales protegidas, tanto de las especies, tienen un link que los llevará a la página de la CONAVIO.